El mixtape. ...50 discos que cumplen 50 años de Black Sabbath y Queen a Bowie. Un año antes del punk, 2 después del glam y a poco tiempo de la dominación del prog y el hard rock, si hubiera que definir 1975 en términos discográficos, sería algo así como una tierra incógnita, un espacio libre de grandes revoluciones. Sin embargo, con la industria del vinilo fortalecida tras la crisis del petróleo, en 1975 se dejó álbumes ambiciosos, cuya música tenía mucha, digamos que vitalidad, pero también había mucho perfeccionismo. Hablamos de Fleetwood Mac, hablamos de Queen con A Night at the Opera y demás. Y bueno, para quienes les gusta Black Sabbath, aquí estaba Sabotage. No solo debes creer en ti mismo y en los primeros discos de Black Sabbath, dijo alguna vez Henry Rollins, y tenía razón. Sabotage es el último capítulo de una saga imbatible y el comienzo del fin de una relación tortuosa entre sus integrantes. Número 2, Brian Eno, Another World. Brian Eno, si ustedes no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Por algún motivo, Brian Eno, cuando yo lo escuché por primera vez, que fue a principios del 2000, de la década del 2000, yo pensaba que era un músico nuevo, que su música era nueva. Y me sorprendió luego saber que estamos hablando de un músico de los 70. Para mí es música que no envejece. Y de hecho, él hace parte de las bandas sonoras de las películas de Alfonso Cuarón. Concretamente hay una canción de él en la banda sonora de la película Y tu mamá también. Brian Eno con este álbum llamado Another Green World. Pero aquí vamos con los estelares. Queen, A Night at the Opera. ¿Qué canciones estaban en este disco? My Best Friend, también estaba Love of My Life y por supuesto la inmortal Bohemian Rhapsody. Para el gran público, el quinto álbum de Queen representa la pompa de Bohemian Rhapsody y el sentimentalismo de Love of My Life. Pero el disco es mucho más que eso. A Night at the Opera es uno de los trabajos más eclécticos y refinados de los años 70. Tiene todos estos temas y es súper interesante porque se lanzaron a hacer, si ustedes vieron la película de Queen, verán lo lanzado y lo refutado que fue lanzar este disco, y concretamente una canción como Bohemian Rhapsody. Qué belleza esto. Roxy Music. En sus primeros 4 discos, Roxy Music reimaginó el arte pop americano y en el quinto rompió la cuarta pared. El álbum se llama Siren. Patti Smith con Horses también. Este disco fue lanzado en 1975. Neil Young lanzó Tonight's the Night en este mismo año y cumple hoy en día 50 años. Estaba también Lou Reed con Metal Machine Music. Y bueno, Lou Reed, que obviamente pues tiene esta conexión directa con Velvet Underground y que como solista no deja de tener su impronta, que además de la parte musical tenía mucho que ver con la parte visual y con su comportamiento personal. También está Jethro Tull con Minstrel in the Gallery y Al Green con All Green is Love, es así como se llama el disco. Hay muchas canciones que están relacionadas con estos discos y que tal vez como tal los álbumes no los identificamos tanto, pero sí que tuvieron éxitos y canciones que marcaron una época, sin duda. Joni Mitchell con The Hissing of Summer Lawns, por ejemplo, gran música o músico Joni Mitchell. Y también estaba Smokey Robinson con A Quiet Storm. Y así sigue la lista. Y ya que estamos celebrando a estos álbumes que cumplen 50 años en este año y que nacieron en 1975, vamos con Young Americans para terminar la lista. Esto es David Bowie. En plena gira norteamericana, David Bowie encontró el placebo para desengancharse de todas sus máscaras de glam. Desde Harlem hasta Filadelfia, estuvo muy conectado con esta música, con este entorno, con la cultura negra sobre todo, e incorporó a su banda nuevos talentos. Y ahí viene canciones como Young Americans, Fascination, Across the Universe, You Can Hear Me y Fame. Fame, y yo suelo conectar la música con el cine,
y Fame es parte de la banda sonora de la película Pretty Woman. Bob Dylan con Blood on the Tracks y Led Zeppelin con este super disco Physical Graffiti. Canciones también increíbles como Houses of the Holy, que a mí me encanta, y aquí obviamente pues unos temas que hemos puesto en algunas ocasiones, bueno, no solamente aquí en nuestro programa, sino también aquí en Radio City. Y si les gusta el blues, y si les gusta el rock, y les gusta Led Zeppelin, escuchen con mucho gusto esto, y si no, abran su puerta porque sé que van a disfrutar de este súper tema. Cumpliendo 50 años Physical Graffiti de Led Zeppelin, aquí está Houses of the Holy, que cumple 50 años este año. El mixtape. Especialista en cabina. Especialista en cabina de un tema que quienes lo tienen claro obviamente lo dominan perfectamente, pero muchos profesionales o muchas personas se están preguntando qué hay con el impuesto a la renta, qué tengo que hacer, qué tengo que saber. Vamos a hablar de la declaración del impuesto a la renta de este año con el economista Fernando Peralta. Él es consultor financiero y tributario, partner de Balta Tax y Legal. Y bueno, con él conocemos un poco sobre la declaración del impuesto a la renta, cuándo se hace, qué tenemos que pagar. Hay tablas también, qué tenemos que conocer y saber. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes estábamos hablando con el economista de música, hablando de Depeche Mode, hablando de Led Zeppelin. Sí. Vamos a terminar después con algo de Depeche Mode en honor a esta conversación. Pero ahora lo que nos atañe, tenemos que pensar en el impuesto a la renta. ¿Cuándo se paga para empezar el impuesto a la renta? Mira, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Sí, efectivamente, justamente estamos en el mes calendario principal del impuesto a la renta, que comienza a partir del 10 de marzo hasta el 28 de abril de este año. O sea, es un poquito más de un mes y medio. O sea, Correcto. no, un poquito más de un mes. 2 meses, pongámosle 2 meses. Ya. Considerando que en este mes de marzo, específicamente, tiene como fecha de vencimiento las personas naturales, llámese en este caso los empleados bajo relación de dependencia, Ok. y también aquellos que están bajo facturas, o los que emiten facturas por honorarios profesionales o por otros servicios bajo el nombre de la persona. Ok, vamos con las dos partes. Primero, empleados de relación de dependencia y quienes hemos trabajado en relación de dependencia y lo hemos hecho algunos años, sabemos que en la mayoría de los casos, si no es en todas, la empresa se encarga. Sí, muy correcto. Efectivamente, usualmente en el 99% de los casos, si ni el 100% de mis ingresos es con esa empresa, es muy probable que al final del año lo que me retuvieron va a ser igual a lo que tengo que declarar en el mes de marzo. Quizás haya unas pequeñas diferencias con la presentación del anexo de gastos personales que se tuvo que haber presentado hasta el mes de febrero. Ya. Entonces aquí es importante porque muchas personas antes de hacer su declaración de impuesto a la renta, primero es recomendable hacer su anexo de gastos personales, inclusive si estuvieran vencidos, porque si no se añade este anexo, cuando hagas tu declaración, los gastos personales no van a ser considerados. Y esto en este momento hizo que yo le escriba a mi contador. Y para obviamente ver esto y estar al día. El anexo de los gastos personales significa todas las facturas que han salido a mi nombre, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahora, que ya no es tiene un límite esto, ¿no? Sí. O sea, de acuerdo a los rubros, por ejemplo, alimentación, educación. ¿Cómo es el tema de los gastos personales? ¿Y por qué es tan importante pedir facturas a mi nombre? Ok. Más allá de que pedir el nombre de tus facturas ayuda para el tema de la educación tributaria, también hay un beneficio propio. Recordemos de que para los que tienen bajo relación de dependencia, pero también para los autónomos, es decir, para aquellos que facturan, declarar los gastos personales les ayudan a reducir su impuesto a la renta por pagar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una tabla que va por el número de cargas familiares, incremento el número de crédito tributario a favor mío. Por ejemplo, vamos a poner a alguien sencillo, normal, que no tiene cargas, cónyuge o hijos no tienen, o padres que no dependan de uno. Aproximadamente son entre $5,100, $5,200 el gasto personal máximo que puedes obtener. ¿A qué me refiero? Es decir, tú puedes tener gastos personales arriba de los $5,100, arriba. ¿Estamos hablando mensualmente o el año? Anualmente. El anualmente. año, ok. Tú puedes tener más arriba de $5,100. Un ejemplo, en los 5 rubros: vestimenta, alimentación, salud, educación y turismo por allá también, y vivienda también. Ajá. Pero lo máximo que permite como gastos personales son $5,100. Okay. Esos $5,100 representan una reducción del impuesto a la renta por pagar en aproximadamente $1,100. Okay. Entonces, si yo no pongo esos valores, yo voy a tener que pagar $1,100 más, porque va a salir mi impuesto a la renta, y si no pongo gastos personales, voy a tener que pagar el 100% del impuesto a la renta. Y la pregunta es, esto es si es que no tengo cargas. Si es que tengo cargas... Subirá, el gasto personal puede ser un techo de $7,000, $8,000 y así sucesivamente subirá. Y las cargas no van crédito. sumando, multiplicando, sino que es ya un porcentaje, ¿verdad? Es un porcentaje que está la establecido en la norma. la primera carga, o sea, el primer hijo tiene un valor para devengar y el segundo no es que es el doble, sino No, que... va de forma gradual. Hay un cálculo, de hecho ahorita se utiliza mucho una tabla referencial en el cual establece cuánto es el máximo de gasto que se puede tener con el que tienes el máximo beneficio. Okay. Entonces, por ahí eso es importante tomar en consideración que antes de hacer la declaración en marzo, hacer el anexo de gastos personales. E inclusive, si en la proyección que ustedes presentaron a las empresas fue menor el gasto personal y ustedes todavía tienen una oportunidad de poner algo más porque todavía tienen un gap, añádalo al máximo que es posible. Ahora con la facturación electrónica, todo es electrónico. O sea, si yo tengo relación de dependencia, automáticamente en el sistema, como ya todo es electrónico, ¿van a entrar mis gastos o yo le tengo que dar a la gente? Lo que pasa es que cuando a las empresas tú le das una proyección, Ok. por ejemplo, la empresa no sabe cómo vas a terminar a diciembre, tú le proyectas. Tú al final, al siguiente año, como horas 24 que se presenten en marzo 25, tú ya tienes los reales que están en lo electrónico del SRI. Ajá. Y tú escoges, y puedes escoger ahora el máximo que quizás
proyectaste de menos y puedes proyectar hasta el máximo techo. ¿Qué hay si yo, o sea, me puedo exceder? Es decir, mis gastos personales y el pago que hizo la empresa con la que yo tengo una relación de dependencia superó lo que yo tenía que pagar al impuesto a la renta. ¿Eso es posible? Puede suceder ambos casos, ¿no? Puede suceder Ok. que yo puse poco gasto personal, ahora tengo que poner al máximo y eso significa que me retuvieron de más la empresa. Ok. En ese caso yo voy también de forma automática a través de los medios del SRI, yo pido esa devolución de ese exceso que pagué, que retuvieron. Así también de la misma forma, si yo proyecto un gasto personal demasiado alto y cuando vengo mis gastos reales son inferiores, va a significar que que la empresa me dejó de retener unos valores y esos valores yo efectivamente voy a tener que cancelarlos al SRI. Puede Eso pasar pasa- de los dos lados, Puede ¿no? pasar de los lados, especialmente para la relación de dependencia, porque también para las personas autónomas hay algo diferente. Porque para la relación de dependencia lo que te puedes deducir principalmente es tu aporte del IAS personal, Ujú. ¿sí? Y por ahí los gastos personales. Y por ahí si eres discapacitado, tienes exoneraciones especiales, adulto mayor, exoneraciones especiales. Claro, entonces va a ser, por ejemplo, el supermercado, la comida, también los restaurantes sirven, Los ¿no? restaurantes también. También, y obviamente alimentación y demás. Pero, por ejemplo, si yo que aquí en Ecuador somos muchísimas las personas que trabajamos independientemente, ¿no? Y hay muchas personas que incluso son artesanos o dan servicios basados obviamente en sus conocimientos. En este caso yo puedo devengar otros rubros que estén relacionados con mi línea de negocio. Por ejemplo, eso es una muy buena pregunta, porque tú puedes tener, además de la relación de dependencia, podrías tener otra actividad empresarial Ajá. o de artesano, lo que corresponda, o servicios profesionales, sobre los cuales tú emites facturas. Ujú. Esa es la particularidad, porque cuando tú emites facturas, tú puedes, además de lo normal, de gasto personal y todo, tú puedes también descontar aquellos costos y gastos relacionados a la generación de ese ingreso. Ajá. Por ejemplo, un abogado que emite facturas como abogado, pongamos un caso, no soy abogado, pero Fernando Peralta lo pone. Pero digamos que yo tengo costos y gastos adicionales a los gastos personales de restaurantes porque llevo a mis clientes, movilización, quizás algo del consumo de mi vehículo, la depreciación del vehículo. O tal vez un viaje en avión porque tengo que viajar Viaje a en Quito, avión, una la reunión. hotelería, el gasto del taxi, o inclusive también el pago de comenzar un pago de un departamento para atender a mis clientes. Todos esos gastos que están relacionados a la actividad empresarial o las otras actividades no bajo relación de dependencia pueden ser descontadas. Okay. Esa es la gran diferencia con el empleado bajo relación. Y eso es lo importante que hay que tomar en consideración en el mes de marzo, dado que aquí lo importante, ya el SRI ya poco a poco se va pareciendo más al IRS de Estados Unidos. En el IRS de Estados Unidos, inclusive tú recibes ya cuánto te sale ya tu declaración. Automáticamente. Sí, y tú nada más le das OK y avanzamos. O sea, es automatizada. Ahora es como estamos semi-automatizados, Ok. pero creo que vamos a llegar a eso en algún momento dado. Porque a veces, y esto sí es súper importante reconocerlo, Fernando, la mayoría de los errores que se cometen en relación a tributación, desde lo personal sobre todo, personas naturales, se cometen por desconocimiento más que por mala intención. Correcto. Y esto es triste para las dos partes. Correcto. Estamos hablando con el economista Fernando Peralta, él es consultor financiero y tributario. Y decía esto, y hablando obviamente concreto de la declaración del impuesto a la renta, digo triste para ambas partes porque, por un lado, el fisco tiene que recibir lo que tiene que recibir, ¿no? O sea, Correcto. lo ideal es que dentro de nuestro presupuesto estén considerados nuestros impuestos. Y por otro lado, si la persona no lo hizo por desconocimiento, o luego recibe una multa, o luego viene un pago acumulado, o no pidió facturas, porque no se dio cuenta del valor de pedir estas facturas y su impuesto a la renta le va a salir muy alto, o si tuvo la fortuna de facturar más este año que el año anterior, ¿no? Porque su negocio prosperó más, pero no igualó en facturas eso, viene un boom, y puede ser un boom fuerte. Sí, sí, especialmente para aquellos que quizás nos llevan contabilidad. Hay personas que no estamos obligados a declarar contabilidad especial. Pongamos en resumen, aquellos que tienen ingresos anuales menor a $300,000. No Ya, dice no obligado a llevar contabilidad, también me pasa, aparece en la factura, ¿no? Pero igual tenemos que, no obligado a llevar contabilidad, pero igual tenemos que declarar todos los meses. Exacto, tienes que llevar un registro del ingresos, costos y gastos. Y de alguna forma cierto criterio. A ver, ¿qué razonable significa entonces, Fernando? No obligado a llevar contabilidad versus igual tengo que contratar un contador y... Mira, cuando tú estás obligado a llevar contabilidad, se entiende que no estás obligado a tener un contador de cabecera. Ok. Porque se entiende de que por el monto
con un detalle de tus ingresos, costos y gastos en un Excel, pongámoslo así, es justo y suficiente porque vas a tener tu respaldo. Tú lo puedes hacer. Ok. Pero inclusive en esos casos a veces es necesario el contador porque uno está en el día a día en la operación y dedicarnos a aprender o quizás por la falta de experiencia se nos pasa un rubro o un beneficio o declaramos de forma incorrecta y mejor en esos casos a veces es necesario por lo menos la visión de alguien Mi experto. manera de verlo es que demanda mucho entendimiento, se puede cometer errores fácilmente Correcto, y hay un profesional que lo va a hacer de una manera muy fluida y nos va a proteger. por supuesto. Prácticamente nos va a proteger, ¿no? Por Entonces, supuesto. en ese sentido es verdad que no, entonces ya se entiende, el no obligado a llevar contabilidad, no tengo que tener un contador, pero puedo tener un contador. Puedes tener. Es diferente a aquellos que están más de $300,000. Todas las empresas tienen contadores. ¿Y qué pasa Eso con es las otra personas, allá queremos ir, que ganan más de $300,000? Ya, ok. Ellos, primeros que están obligados a llevar contabilidad, eso indirectamente te obliga a tener o ser contador tú o un experto y tienes que cumplir son reglas mucho más estrictas Ok. a la hora de reconocer un costo o un gasto principalmente, porque tienes que ir alineado a las normas contables. Ya. Vamos a poner un ejemplo. Un vehículo, yo compro un vehículo que soy abogado, un ejemplo que lo utilizo para mi día a día. Me costó el vehículo $20,000. Ujú. Si no estuviera obligado a llevar contabilidad, como es costo-gasto, los $20,000 quizás los puedo deducir en el mismo año los $20,000. Pero si estoy obligado a llevar contabilidad, esos $20,000 tengo que prorratearlo, al menos por 5 años. ¿Sí? De forma tal de que a cada año de los 20,000 dividido para 5, son $4,000 cada año, reconocerlo como gasto. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una norma contable. Ok. ¿Sí? Entonces, en el que está obligado a contabilidad, tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de determinar su utilidad sobre la cual va a reconocer al SRI. Inclusive hay casos en los que hay que revisar previo a que suceda una compra, evaluar si eso es innecesario, suficiente para la operación de la compañía. O sea, se vuelve un poquito más tediosa la revisión. Ahora, esa revisión, una vez más, es ideal con un contador o con un equipo contable. Por supuesto. Las personas ya de más de $300,000 de ingresos están obligadas a llevar contabilidad. ¿Esto se aplica a partir del año siguiente que se facturó $300,000 Sí, o el mismo año fiscal? Tiene que ocurrir en el año anterior. Ok. Ahora, te digo de forma general $300,000 porque hay casos específicos Ok. en la norma que establece que es por ser el monto que fuera ya estás obligado, Ujú. ¿sí? Pero en general ese es el concepto de que aquel que supera ingresos 300,000 al siguiente año le toca estar obligado a llevar contabilidad. Y eso es súper importante saberlo en general, pero la realidad de la mayoría de los ecuatorianos es de ingresos menores. Correcto. Y en ese sentido, entonces, tener en cuenta que todos tenemos que declarar impuesto a la renta, pero no a todos nos va a tocar pagar. Correcto. ¿A quiénes no les va a tocar pagar? Mira, hay casos en los cuales el principal y básico, aquel que no supera aproximadamente $11,500 anuales Ok. de ingresos. Eso es aproximadamente unos $800, $900. Ya. Ellos ni necesitan presentar declaración, gastos, ellos no van a tener que presentar Ok. declaración. Ellos por un tema de tabla están exentos. Ya. También están, de alguna forma, o sea, van a estar exentos aquellos que superen cierto umbral o un mínimo de ingresos que se espera. Vamos a poner otro caso. Las personas discapacitadas, Ok. ellos tienen un beneficio adicional que puede ser, dependiendo del grado de discapacidad, puede ser que aquel que recibe ingresos superiores a $15,000, $20,000 no esté ya tampoco obligado, el discapacitado, dependiendo de su grado de discapacidad. Ok. También en el caso de ciertos adultos mayores, tienen ciertas exoneraciones en la tabla, en la base mínima se incrementa y no están obligados. También, entonces, hay ciertos estratos en los cuales principalmente aquellos de ingresos más bajos o de algún grupo prioritario tienen estos tipos de exenciones. Y bueno, esos grupos prioritarios son obviamente los que también estarían súper claros en las páginas y en las cuentas del SRI. Correcto. En líneas generales, entonces, durante todo el mes de marzo y casi todo el mes de abril, tenemos que tener lista nuestra declaración del impuesto a la renta.
Y esto me imagino que en las páginas del SRI habrá información. Se puede hacer Sí. a título personal, se puede hacer con un contador Ahora, también. de mi experiencia con este tema de persona natural, usualmente los que tienen más o los que son más eh, minuciosos a la hora de determinar sus valores son aquellos que tienen altos ingresos. Ok. ¿Sí? Ellos son los que principalmente son los que tienen un contador, son los que revisan sus ingresos, costos, gastos, a pesar de llevan un control. ¿Por qué? Porque principalmente ellos son el foco de atención del SRI. Un error en la mala declaración puede corresponder a miles de dólares, ¿sí? No de cientos, sino de miles. Claro. Segundo y tercero, lo más importante, que quizás algunos no lo han visto, es que cada vez hemos firmado acuerdos de transparencia tributaria con, por ejemplo, con otros países como Estados Unidos, intercambio de información, de forma tal de que ahora el SRI puede pedirle al IRS de Estados Unidos información de un contribuyente sobre sus activos que tienen en Estados Unidos. Ok, y uno tiene que declarar acá No, algo que tenga allá. eso es importante. En el mes de mayo hay la famosa declaración patrimonial, que está obligado para aquellos que tienen aproximadamente $200,000 de ingresos como soltero, 400,000 de cónyuge, más o menos, donde no hay un impuesto, pues sí tienes que declarar. Si eres ecuatoriano, tienes que declarar tus activos, tu patrimonio, tanto que tengas en el Ecuador como en el exterior. Y la falta de no de presentar declaración o de activos del exterior puede llevar una multa que puede ser de hasta el 2% de lo no declarado. Uy. Entonces, por eso te digo que principalmente esto afecta mucho a ciertos niveles de ingresos superiores, a expatriados, a ejecutivos, donde con este tema de la intercambio de información con la tecnología, ya el SRI ya no solamente tiene ámbito jurisdiccional en el Ecuador, con estos intercambios puede tener ámbito inclusive en otros países. Entonces es una recomendación de que hay que revisar bien sus declaraciones de impuestos, no solo en el Ecuador, sino en los países en los que tengan activos, porque esto podría llevar, no ahora, sino de aquí a unos 2, 3 años, a algún tipo de contingencia. Y obviamente, como yo decía, puede haber mucho desconocimiento, pero nosotros estamos obligados a estar informados en ese Por sentido. supuesto, por supuesto. Con esto despedimos la entrevista. Te agradecemos mucho, Fernando. Muchísimas Muy gracias. interesante, muy aportador. ¿Puedes hablarnos antes de despedir sobre Balta, por favor? Sí, nosotros como Balta somos una firma de consultoría enfocadas en temas tributarios, contables, financieros. Yo, por ejemplo, soy economista. Mi otro socio sí es abogado corporativo, Cristian Vaquerizo, y los dos trabajamos de forma conjunta. Él las letras, yo los números, y enfocamos dar soluciones a diferentes tipos de personas y principalmente a industrias y empresas, buscando dos temas principales. Uno, la debida compliance, el cumplimiento adecuado de las normas. Ajá. Y dos, y dentro de ese cumplimiento, buscar oportunidades de ahorro y de eficiencia que sean debidamente técnicas y que les permita estar tranquilos en caso de una revisión futura de los entes de control. El tema de compliance además es un tema que se está hablando mucho hoy en día en el mundo entero, pero aquí en Ecuador hay por la coyuntura también particularmente importante. Los pueden seguir como balta.es, Fernando. Balta.es en Instagram, y te agradecemos muchísimo por esta conversación. El economista Fernando Peralta con nosotros, consultor financiero y tributario. Con esto nos vamos a un corte y de regreso de Depeche Mode. Vamos a escuchar Depeche Mode al regreso. Ya volvemos. Especialista en cabina.
Hoy les cuento que Sweet and Coffee tiene información para ustedes y es que ustedes pueden ganar puntos, pueden ganar estrellas, porque cada vez que utilizan su app de Sweet and Coffee van a tener la oportunidad de ir acumulando, fidelizando, y cuando van subiendo, cada vez que hacen un consumo y registran el consumo con su app de Sweet and Coffee en los locales de Sweet and Coffee o cuando piden a domicilio también, van sumando y recibiendo dinero. O sea, eso se convierte en dinero que luego ustedes pueden utilizar en los mismos locales de Sweet and Coffee. Momentos especiales, sin duda, y de todas las formas. Estábamos hablando hace un momento con nuestro entrevistado de Depeche Mode, hablando también de estos discos de 1975 que cumplen 50 años. No es el caso de Personal Jesus. Personal Jesus es un disco de 1990. Bueno, concretamente salió en 1989. Tuvo una acogida increíble de 1990. Este álbum se llama Violator, pero la canción Personal Jesus, que es la que vamos a escuchar en este momento, es sin duda no solo una canción exitosísima, bien acogida, sino covereada, es decir, ha tenido varias versiones, entre ellas para mí la más impactante, la de Johnny Cash. Pero bueno, lo que les quiero decir es que Personal Jesus es un tema compuesto por Martin Gore, según reveló, inspirada en el libro Elvis and Me, Elvis y yo, de Priscilla Presley. En sus palabras, es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas, como el corazón de todos en cierta forma se es como un Dios. Jugamos con estas partes de una persona que son como Dios, pero las personas no son perfectas y ese no es un punto de vista equilibrado de alguien. Lo dijo en su momento Martin Gore sobre este tema que se llama Personal Jesus y lo vamos a escuchar en este momento. Hoy les cuento, con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. Hoy les cuento el cuarto de 4 aspectos positivos que nos dejó el mayor experimento psicológico de la historia. Estamos hablando de la pandemia. Han pasado 5 años. Concretamente fue un 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia de COVID-19 como tal. Es decir, que se hablaba de no era una epidemia en determinados lugares, no era cualquier cosa, era una pandemia, que lo que significaba era una epidemia que afectaba a nivel global, al mundo entero. Y estábamos diciendo cuáles habían sido los avances o los aspectos positivos que recopilaban esta nota BBC de algo que en muchísimos aspectos no fue positivo, pero sí que dejó experiencias y avances, sobre todo en la ciencia, cuando se dio el avance revolucionario de las vacunas, cuando volaron y en tiempo récord nos sacaron una vacuna que nos protegía contra el COVID-19 y que además sirvió, a partir obviamente de la tecnología ARN mensajero, para avanzar exponencialmente en vacunas contra, por ejemplo, el cáncer. Luego, otro aspecto positivo, el nuevo despertar de la educación, que como comentábamos en el programa anterior, igual dejó su brecha aquí en países latinoamericanos, en países como el nuestro, al no tener tanto acceso a la tecnología y lastimosamente hay secuelas muy grandes de esto. Así que regionalmente o en esta zona del planeta creo que no lo podríamos considerar tanto como un aspecto positivo. En tercer lugar, la recuperación y cambio de paradigma del trabajo, que nos sumábamos a eso sin duda. Y el cuarto aspecto positivo que dejó esta experiencia del COVID fue la importancia de cuidar la salud mental. La pandemia supuso un golpe para la salud mental de la humanidad, no solo entre aquellos que perdieron a sus familiares o para el personal médico que diariamente veía morir a centenares de personas. El confinamiento, la incertidumbre, la soledad, el miedo, la angustia que se extendió alrededor del mundo hizo que la pandemia se viviera como un escenario traumático en sí mismo. Organismos como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han hecho detallados informes sobre el aumento en los trastornos depresivos o la ansiedad y la prevalecencia de comportamientos e ideas suicidas. Para la psicóloga y escritora Laura Rojas Marco, especialista en ansiedad, estrés y depresión, la pandemia ha tenido un impacto no solamente en nuestro día a día, sino también en nuestra
memoria emocional y nuestra manera de relacionarnos. Y ha sido un punto de inflexión, no solamente de sufrimiento, sino también de aprendizaje. Hoy hay más conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental, y eso es algo que nos dejó la pandemia, la importancia y la conciencia en relación a la salud mental, de que no es algo que va separado del cuerpo, sino que es completamente unido a él. Y agrega, algunas personas, yo diría bastantes personas, aprovecharon para hacer una revisión de vida y aprendieron a no dar por sentado a otras personas, a su entorno, incluso a su propia existencia. Un estudio encargado por el Servicio Mundial de la BBC, GlobeScan, detectó en el año 2022 que el 36% de las personas encuestadas en 30 países alrededor del mundo dijeron que se sentían mejor que antes de la pandemia. Muchos declararon que pasar más tiempo con la familia y tener una mejor conexión con su comunidad tuvo un efecto positivo. Otra de las cosas positivas en términos de salud mental, como han destacado organismos de salud, fue que se estimuló la adopción de enfoques innovadores como la telesalud mental. Esto supone un cambio radical, y es que es verdad, antes si no podíamos ir al psicólogo, no íbamos al psicólogo físicamente. Hoy en día estamos muy abiertos a tener estas citas de manera virtual y lo hacemos con muchísima predisposición positiva. Además, tenemos también que, de acuerdo a la experiencia, el intercambio que tiene con colegas, esta experta Rojas Marcos, se perciben mayores niveles de tolerancia a la frustración y a la capacidad para adaptarse. Los gestos de solidaridad fueron momentos luminosos en medio de la tragedia, etiquetada como el mayor experimento psicológico de la historia, es decir, la pandemia por COVID-19 en el año 2020, que está cumpliendo 5 años. Para Margaret Harris, la vocera de la OMS, en la pandemia vimos también lo mejor de la humanidad. A seguirlo revisando, y con esto continuamos, nos vamos a un corte y seguimos en cabina. Hoy les cuento, con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. Y hemos compartido con ustedes en este programa, intermitentemente, en medio de notas también, algunas canciones o discos que cumplen 50 años y que, bueno, obviamente nacieron en 50 años, nacieron en 1975. Y nos quedábamos hace un momento en Bob Dylan, hablábamos de Led Zeppelin y escuchábamos también algo de música relacionada con esta lista. De hecho, estábamos oyendo Houses of the Holy de Led Zeppelin. Y si ustedes consideran que Led Zeppelin es un grande, nos vamos a quedar en medio de esos grandes, porque aquí viene Pink Floyd con el álbum Wish You Were Here. Internamente, Pink Floyd era una banda rota luego de que Dark Side of the Moon se lanzara. Nadie deseaba estar ahí. Las tensiones entre Waters y Gilmour cortaban el aire. La irrupción fantasmal de Syd Barrett tuvo aún más afectación. Y para muchos fanáticos, este disco, Wish You Were Here, es la obra cumbre del grupo. En las 4 notas de guitarra de Shine On You, Crazy Diamond, para muchas personas descansa la eternidad del disco del hombre quemándose vivo. Esto es, la portada es un hombre dándose la mano, o sea, un hombre y otro hombre dándose la mano, y uno de ellos se está quemando. Y bueno, es interesantísimo ver obviamente todo lo que pudo aportar en su momento Pink Floyd. Y concretamente para mí la canción Wish You Were Here es una absoluta y verdadera belleza. Y luego continuamos con Bruce Springsteen con Born to Run, este álbum que tuvo algunas canciones como la que tiene el mismo nombre. Fleetwood Mac, con el álbum Fleetwood Mac para 1975, que daba poco de aquella vieja
institución sagrada. Se mudaron a Londres, a Los Ángeles, la pareja, bueno, pues que eran estos hippies californianos, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, encajaron a la perfección allá. Y Fleetwood Mac no solo ganó nuevas voces, se transformó en un sofisticado objeto de radios. Y tuvo algunos temas como Landslide o Say You Love Me. Rhiannon también es un gran tema. Y Landslide es una canción muy doméstica porque habla, si no le han prestado atención, les recomiendo que lo hagan, habla de la vida, de cómo las personas se unen, la vida familiar sobre todo, las parejas, los hijos y cómo empieza a cambiar el flujo de la vida. Es una canción como muy introspectiva y al mismo tiempo muy universal. Luego está Peter Hamill con Nadir's Big Chance. Entre otros álbumes que cumplen 50 años está Bee Gees con Main Course, John Lennon con Rock and Roll como solista, por supuesto, entre otros. Aquí vamos a escuchar precisamente algo de estos álbumes y ya que les estaba hablando de Landslide, aquí viene Fleetwood Mac con este gran tema. Y con esto despedimos nuestro programa del día de hoy. Recuerden cuál es el banco que siempre nos está diciendo primero tú y que piensa más como tú y menos como banco. Ese es Banco Guayaquil. Con esto nos vamos de este programa, pero por supuesto que nos encontramos nuevamente en una siguiente edición de En Cabina, 10 en punto de la mañana. Soy Andrea Rendón, esto fue En Cabina y aquí está, cumpliendo 50 años el disco Fleetwood Mac, Landslide, de esta banda que sobre todo el dúo como tal, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, tiene mucha historia para contar. Radio City presentó En Cabina con Andrea Rendón. Con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú.